Este conversatorio ha sido solicitado por muchas personas debido a que uno de los problemas graves que tenemos que desarrollar en público a nivel de los estudiantes, de los profesionales, de toda la gente interesada en tener un compromiso social, en tener una capacidad realmente de cooperación con los problemas sociales que vivimos en el mundo y en Colombia, por supuesto. Esto de estimular el compromiso social es la primera cualidad que debemos tener los seres humanos. De tal manera que para esta temática, cuidado del agua, género y territorialidad, hemos invitado a los doctores, los profesores Gina Fernanda García, el profesor Fernando Franco Hernández, quienes han venido trabajando en diferentes espacios, en diferentes planos, esta problemática. Agradecemos a todas las personas que están conectadas a este trabajo y esperamos que luego, los que no puedan ver en vivo, ya saben que pueden ver en YouTube este tipo de conversatorios. Uno de los elementos que queremos enfatizar es realmente recalcar que la mayoría o todas las organizaciones mundiales, como Naciones Unidas, como todas las agencias relacionadas con la alimentación, con los problemas ambientales, o más que todo digamos, con los diferentes problemas relacionados con los recursos naturales, han llegado a la conclusión de que los estados tienen una responsabilidad social, política, económica en esto para afrontar todos los problemas que tienen los pobladores de la tierra y sobre todo el volumen tan grande, casi el 80% de las personas que realmente no tienen todas las satisfechas sus necesidades de calidad de vida. Bien, todos recordaremos que dentro de Occidente, en toda la cultura de Occidente, se ha supeditado la naturaleza a los deseos de la humanidad. Todos los diferentes poderes que han manejado el planeta siempre han echado mano de las riquezas naturales para probablemente generar una inequidad que la vemos en este momento en grandes poblaciones ubicadas en todo el mundo. Entonces, esa supeditación de la naturaleza indudablemente ha venido después de las grandes culturas ancestrales, cuyo modo de vida era al unísono con la naturaleza. Luego nos despejamos de eso y hoy en día hay muchos escritores, muchos pensadores que están trabajando en lo que significa la economía sin crecimiento, el desarrollo sin crecimiento, como Constanza en 2013, que saca un libro muy importante que vale la pena que todos podamos conocerlo, podamos leerlo, podamos analizarlo, más otros escritores que han venido trabajando en este sentido. Y que obviamente este tipo de teorías se quedan muy marginadas, dada que en el planeta estamos viviendo la economía utilitarista, el neoliberalismo, la economía de mercados, que obviamente limita cualquier otra alternativa de supervivencia. Entonces, para ilustrarlos, vamos a traer unos datos que creo que todos conocemos o por lo menos los vamos a dar en una forma de acuerdo a lo que estamos hablando, y el agua es el centro de la sostenibilidad y del desarrollo social, económico, de la salud y la productividad. Todos sabemos que en este planeta hay más de 1.000 millones de pobladores sin acceso a agua potable. Sabemos que la extracción de agua para riego ha aumentado en más del 60% desde la década de los 50. Y el 70% del agua disponible de la tierra se dedica a la agricultura. 2.200.000 personas
mueren anualmente por fallas en el saneamiento básico, por aguas contaminadas, por una falta de tratamiento adecuado a lo más importante que tenemos todos los seres vivos, que es el agua. El mal manejo de las aguas y de los suelos. Se han perdido el 50% de los humedales y todos tenemos que reflexionar qué es lo que significa perder los humedales. De las 100.000 especies de agua dulce, en ese hábitat de agua dulce, el 20% de las especies han desaparecido o están en proceso de desaparición. Entonces, si las concentraciones atmosféricas de CO2 han aumentado considerablemente desde 1750 y que hoy en día 2.000 millones de toneladas de CO2 son absorbidas por los océanos, debemos de mirar cuál es la trascendencia de todo lo que significa el sistema ecológico, el sistema ambiental. Y como conclusión podemos decir que la principal fuente de agua que tenemos para la población, el 50% es agua subterránea, que están contaminándose por intrusión de agua salina, por industrias como la ganadería, la acuicultura principalmente. Entonces, con este elemento referencial, con esta situación general, podemos concluir desde el punto de vista de la práctica agrícola su deficiencia y el uso inapropiado de la tierra. Esto ha sido la causante de severos índices de degradación y erosión. Este problema ha sido destacado en las Naciones Unidas como altamente preocupante para la sostenibilidad de la producción de alimentos y el abastecimiento de agua en el siglo XXI. Muchas gracias. Con ustedes, la profesora Gina va a dar un comienzo sobre los elementos básicos del encabezamiento de todo este tema, teniendo como referencia la mujer, la ruralidad y lo que significa su puesto que está en el mundo político de hoy. Doctora Gina. Gracias. Hoy yo quisiera que abordáramos el problema del género relacionado con el ambiente, pero quiero proponer una mirada que hace énfasis en el componente simbólico y el componente cultural que determina los roles de género. Para esto voy a presentar unas definiciones y posteriormente vamos a referirnos a un caso concreto que tiene que ver con la circunstancia del conflicto en Colombia. Primero yo quería suscitar una pregunta y tiene que ver con qué queremos decir por género. Cuando hablamos de perspectiva de género, ¿a qué nos estamos refiriendo? Tradicionalmente o en sus inicios, la perspectiva de género tenía que ver con la problemática de las mujeres, o el análisis de la situación específica de las mujeres. Pero en las apuestas contemporáneas, el género es también una metodología, una manera de aprender. En esta medida no nos restringimos únicamente a pensar a las mujeres como un objeto de estudio, sino que el énfasis consiste en entender las relaciones que configuran los roles entre hombres y mujeres, las relaciones sociales que hacen posible estos roles y la naturalización de ciertas prácticas. También quiero proponer aquí una perspectiva geográfica que considera que las cuestiones medioambientales son cuestiones sociales y que requieren una acción política para su solución. Entonces, más allá de una serie de indicaciones técnicas, es importante abordar la problemática social y comprender cuáles son las redes de significados que están soportando las prácticas más cotidianas. Además de describir las desigualdades entre hombres y mujeres, es importante comprender las condiciones de posibilidad de la reproducción y la legitimación de esas desigualdades.
¿Cómo son posibles esas desigualdades? ¿En qué espacios se configuran? A partir de lo cotidiano, a partir también de las políticas públicas. Y la idea es un poco identificar los diferentes espacios en que se reproducen estos roles y estas diferencias. En el ámbito teórico académico, la relación entre género y medio ambiente plantea las siguientes cuestiones. ¿Los hombres y las mujeres mantienen relaciones diferenciales con el entorno? ¿Cuáles son las causas de tales diferencias? ¿El dominio ejercido sobre las mujeres y sobre la naturaleza corresponde a las dinámicas propias del sistema patriarcal? Antes de continuar, quiero presentar algunos enfoques teóricos contemporáneos sobre la relación entre género y ambiente. En primer lugar, quiero explorar qué es lo que se entiende como género. El género puede ser comprendido en dos niveles de análisis. En primer lugar, por género se entiende la organización social de la relación entre los sexos. El género es una institución social que regula los comportamientos a través de una serie de normas. Estas prácticas son ampliamente aceptadas y reproducidas. En segundo lugar, se entiende la perspectiva de género como una mirada teórica, metodológica y analítica que se dirige a examinar las instituciones, las prácticas sociales y las maneras de comprender la realidad. A continuación quisiera hablar del ecofeminismo. El ecofeminismo estudia los vínculos históricos y causales entre la dominación de la mujer y de la naturaleza en relación con estructuras conceptuales de dominio y en la forma en que la mujer y la naturaleza han sido conceptualizadas particularmente en Occidente. Es muy importante este tema de cómo se conoce y de cómo se conoce el mundo, cómo se conoce la naturaleza y cómo se conoce el ser humano a sí mismo. Quería hacer énfasis en esta problemática, en el tema del conocimiento. Cómo hemos configurado las reglas para conocer el mundo. Yo creo que aquí hay un punto importante, porque es interesante o es muy importante analizar cómo se han naturalizado ciertas ideas acerca del mundo, de lo que nos parece más cotidiano, cómo aceptamos ciertas verdades. Y la pregunta es acerca de cómo se construyen estas verdades que nos parecen tan naturales. La razón de las diferencias de relación que hombres y mujeres mantienen con el entorno se relaciona con las funciones sociales asignadas a cada género. En esta medida, la reproducción social y el cuidado del grupo familiar condicionan a las mujeres a crear un contacto más directo con los recursos naturales, especialmente en sistemas económicos de subsistencia. Este contacto propicia un conocimiento cotidiano basado en lo concreto y con mayor sensibilidad para percibir los problemas medioambientales que puedan afectar la vida cotidiana, la salud y la supervivencia del núcleo familiar. O sea, de esta manera el ecofeminismo busca reconocer la importancia de los espacios cotidianos en la gestión de recursos ambientales. No se trata solamente de políticas planetarias o de planes de desarrollo abstractos, sino que es muy importante entender cómo se estructura el manejo de los recursos en las esferas cotidianas, como el hogar, por ejemplo. Bueno, a continuación quisiera referirme a la geografía feminista. La geografía feminista considera las cuestiones medioambientales como cuestiones sociales que requieren una acción política para su resolución. Esta mirada insiste en subrayar las desigualdades tanto de género como socioeconómicas y territoriales. Desde esta perspectiva, el territorio es considerado como una construcción simbólica, como una porción de la ecosfera cargada de sentido. Es muy importante que comprendamos que el territorio no se limita a una porción de espacio, sino que el territorio es la construcción simbólica alrededor de ese espacio, la manera como nos relacionamos con él. Por esto la geografía feminista insiste en comprender cómo se han creado los espacios, cómo se han creado los paisajes, cómo se han creado los territorios. Y insiste en comprender las dinámicas de dominación que están detrás de la creación de los espacios. Dinámicas de dominación que hemos naturalizado y que nos es difícil identificar. Digamos que esta es la importancia de estas teorías contemporáneas como el ecofeminismo o la geografía feminista radica en comprender cómo comprendemos el mundo.
de eso se trata, de una apuesta para preguntarnos por el estatuto del conocimiento. ¿Cómo conocemos? ¿Cómo conceptualizamos la naturaleza? Y en esta medida, cómo es aprovechada, cómo es utilizada o cómo es explotada. Como decía antes, se tiende a pensar que las estrategias de rehabilitación ambiental se deben resolver desde acciones técnicas, y esto hace que los factores socioculturales se olviden o se desplacen como si fuera algo que no tiene importancia. La apuesta de la ecología política consiste entonces en comprender la lógica de las relaciones sociales en cuanto al acceso y manejo de los recursos naturales. Estas apuestas teóricas, además de las movilizaciones sociales, han impactado las políticas públicas medioambientales. Estas han incluido la perspectiva de género. De este modo, se ha buscado darle protagonismo a las mujeres en la gestión medioambiental. En vez de considerarlas como víctimas, se ha subrayado el valor de sus conocimientos. Estos están anclados en saberes tradicionales ligados con el trabajo reproductivo, el cuidado de los miembros de la familia, por ejemplo, y el trabajo productivo, la supervivencia familiar. El agua es un recurso estratégico y su control obedece a dinámicas de poder. La creciente escasez de este recurso requiere de un manejo adecuado para garantizar el desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y la conservación de la biodiversidad. Este manejo, como hemos insistido hasta ahora, no se limita a los aspectos técnicos. De este modo, es imprescindible privilegiar la toma de decisiones a nivel local e introducir la perspectiva de género. Las investigaciones empíricas han encontrado que son las mujeres quienes gestionan el agua en el ámbito doméstico y para el trabajo productivo, agricultura o trabajos en la propia vivienda. Desafortunadamente, estas actividades alejan a las mujeres de los espacios públicos, de los espacios de decisión. Esto es como una de las paradojas. Las mujeres son las que están en el contacto directo con el agua, pero no llegan a los espacios de decisión. A mí eso me parece muy importante, pero yo tengo como dos anotaciones que vale la pena ver, que es decir, todo lo que hemos visto en toda esta sociedad son como dictámenes, es decir, como si alguien estuviera muerto o oyendo órdenes, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando uno empieza a mirar lo que han sido las sociedades ancestrales, que justamente las sociedades ancestrales del planeta, no de Colombia o de cualquier parte, y que muchas de las acciones que hacen esas culturas ancestrales, tanto en África como en América, como en Asia, ¿no es cierto? Como los egipcios, por ejemplo, son muy parecidas, ese dedicar a la naturaleza, la energía, para cuidarla, no solamente las mujeres, sino como todo el núcleo de personas, ¿no es cierto?, que están comprometidos con eso. Y a ver si bien interesante como ver por qué, fíjese usted, en este momento de crisis de todo, lo que se está mirando es volver a las culturas ancestrales, a ver esa responsabilidad por la naturaleza, esos roles tan diferentes que hay en las culturas ancestrales hombre-mujer, es decir, los núcleos de planificación, de responsabilidades son diferentes a esos que estamos tratando de siempre ver que la mujer tiene como una cadena de responsabilidades y como una cadena siempre de trabajo permanente. Porque si uno suma el trabajo permanente de las mujeres en cualquier espacio, pues llega a 20 horas diarias, ¿no? ¿Cierto? Sí. Entonces, como esa parte es bien importante ver realmente qué salidas tenemos en esas directrices tan capitalistas y tan feudalistas, ¿no? Porque es como la sociedad occidental la que trata de esclavizar de una manera importante a la mujer que tiene tanto poder, es porque es la que crea, ¿no? La que crea seres vivos, la que crea de toda clase de cosas, y por supuesto que está frente a la naturaleza, que también es ser vivo,
es todo el dominio de la vida. Y ahí es lo que a uno le parece, pues con una serie de interrogantes, ¿no? Cómo se ha supeditado al grado de una sumisión tremenda, pero una sumisión casi de cosa, de las mujeres en diferentes culturas modernas, ¿no? Y a través de la vida uno lo que ve es eso. Y se ve muchas culturas antiguas. Comentábamos con alguien algunas culturas, algunas etnias de Oceanía, de Papua Guinea, de esa parte de Guinea y todas estas cosas. Uno ve que esa gente tiene un concepto de la mujer como creadora y como diosa, ¿no? Que es la que tiene el poder. A veces uno piensa que a medida de que fue refinándose los elementos de poder en algunas clases y en algunos elementos, como la guerra, por ejemplo, que los que iban a la guerra física eran los masculinos por la fuerza, entonces se fueron relegando como las mujeres sencillamente a hacer cosas domésticas o a mantener la familia o a mantener cosas que realmente se quedan así, ¿no? Entonces, pero es una serie de interrogantes que se tienen en muchos aspectos y en muchos foros, como ese interés de esa investigación a fondo, o no investigación, pero sí como penetrar más en esos componentes de relaciones, hombres, mujeres, niños, todo eso, y como la carga, cómo va esa carga hacia un lado, ¿no? Entonces, me parece muy importante. ¿Usted qué opina, doctor? Yo considero que el género humano en la actualidad está viviendo una suerte de proceso involutivo frente a dos derechos fundamentales y que conducen a la sobrevivencia del ser humano. El primero, los derechos de la naturaleza, y el segundo, los derechos de la mujer. Y sobre todo los derechos de la mujer en la perspectiva de cómo lo plantea Gina. No los derechos de la mujer expresados a nivel político en más salud, en más educación, en una mejor vivienda o en más agua potable para las viviendas. No, son los derechos de la mujer en cuanto componente de un entramado social y político muy complejo al interior de una sociedad rural particularmente. Los grandes problemas y los grandes conflictos frente al agua se dan fundamentalmente en el sector urbano, aunque también en el sector rural, aunque también en el sector urbano en buena medida en el mundo entero. De tal manera que no es solamente un problema de presionar y convocar el asistencialismo, sino de convocar una nueva forma de ver la equidad de género y de ver el desarrollo, a partir de los derechos de la naturaleza y los derechos de la mujer, no como tal, como mujer, sino como miembro de un colectivo social y político. Dentro de todo esto, esta efervescencia en América Latina, precisamente por crisis, porque las crisis son las que ayudan a empezar a despejar problemas y empezar a poner la cara realmente a los grandes inequidades, diríamos, ¿no? Entonces hay una cosa bien interesante que encontramos, que en América del Sur los únicos países que tienen en su constitución los derechos de la tierra, los derechos realmente fundamentales, son Bolivia y Ecuador. Eso, por ejemplo, cuando uno empieza a mirar todos los trabajos tan importantes en las diferentes regiones, como en Cauca, Catatumbo, Los Llanos, es decir, hay una serie de regiones tan importantes en Colombia que están trabajando en una forma muy seria relacionada precisamente con esos conceptos y esos problemas, mancomunadamente, por supuesto, pero que han liderado en la mayoría de los casos y en la mayoría de los proyectos, generalmente pequeños, porque siempre este tipo de trabajos siempre se hace con mucho esfuerzo, con mucha solidaridad y con mucho compromiso social.
Y ese compromiso social precisamente está en las clases más vulnerables, en los etnias que han sido marginadas a través de la historia, como son las descendencias afro, como son los campesinos, como son las culturas nuestras, que son la maravilla de sabiduría, que son las indígenas. Entonces ahí es donde estamos aprendiendo precisamente. Mucha gente está aprendiendo desde los colonos en adelante, cuando los mandaban por alta presión económica y política en las urbes, los mandaban a colonizar, ¿no es cierto? Y algunos empezaron a aprender lo que hacían las sociedades ancestrales, en cómo eran capaces de planificar la poca tierra que tuvieran o la mucha tierra que tuvieran en diferentes formas de producción de alimentos distintos y rotativos, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense ustedes, yo por lo menos creo y tengo muchas esperanzas y mucha gente está en este momento trabajando muy arduamente, es en ese aprendizaje de las culturas ancestrales. Doctor, ¿qué piensa? Yo pienso tantas cosas, pero bueno, pero sí, pero por supuesto que cuando hablamos de involución de los usos y costumbres en términos del desarrollo humano y en términos de los vulnerados y vilipendiados derechos de la naturaleza, me viene a la cabeza un dicho bastante retrógrado pero sabio, aquel que dice que todo pasado fue mejor, todo tiempo pasado fue mejor. Ojo, eso hay que verlo en perspectiva, pero si uno va y ve la forma como están organizados socialmente las culturas indígenas ancestrales de la Amazonia colombiana, por ejemplo, va a encontrar sabios y científicos ejemplos de relacionamiento, de cómo se debe relacionar el ser humano con la naturaleza. ¿Sí? Por ejemplo, un indígena no siembra más de lo que se puede comer. Estoy hablando de la economía natural indígena, la de los lugares, la de los indígenas que de mejor manera han preservado sus culturas y sus costumbres. Una familia indígena no tumba más selva de la que necesita para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria y la reproducción biológica y económica del núcleo familiar. ¿Para qué voy a tumbar 2 hectáreas de selva si voy a producir tanta yuca y tanta coca y tantos tubérculos que se me van a dañar porque no me los voy a poder comer? Pero como todavía estamos lejos de la economía de mercado, nadie me va a comprar ni mi plátano, ni mi maíz, ni nada de eso. Solo tumbo el pedazo de selva que necesito para garantizar la sobrevivencia de mi familia. Igualmente aprovecho de manera sabia la cosecha de la selva. Sé cuándo producen las especies vegetales, sé cuándo son las subiendas de los peces por los ríos, además con unos indicadores de eficiencia maravillosos. El canto de las ranas, el canto de los grillos son los que me anuncian las cosechas, los que me anuncian el invierno, los que me anuncian el verano. Eso es sabiduría. Sabiduría que hoy en día ya perdimos. No es mirar el pasado con nostalgia, es mirar el pasado con sentido crítico y con ansia de saber para que hoy en día no sigamos cometiendo los mismos errores. Es una sociedad dedicada al consumo a toda costa. ¿Y en dónde? Como lo decía Lucía en algún momento, en alguna charla, el 1% de los ricos de este país, de este planeta, se apropian del 99% de las riquezas del planeta, mientras el resto vivimos precariamente. Pues cualquiera diría, qué bueno ser uno parte de ese 1%, ¿no? Pero ¿qué hace Bill Gates para comerse los miles de millones de dólares que tiene acumulados? Claro, hay formas de resolver ese problema, de resolver el problema ético. Entonces tiene sus fundaciones y hace hospitales y todo eso, pero eso es apenas una mínima parte de los enormes bultos de dinero que él acumula a partir del monopolio, de un solo monopolio sobre una parte así de grande del conocimiento. La sociedad humana tiene que repensarse. Desarrollo sin crecimiento y distribución equitativa
humana y justa de la riqueza. Yo quería como retomar Claro, lo que tú hablabas. tienes la palabra. Y estaba pensando justamente en cómo se crean los paisajes o cómo se crean las geografías. En el contexto del neoliberalismo actual y en el contexto de la guerra en Colombia, los grupos paramilitares tienen al fondo una lógica en la que crean un espacio que es el espacio salvaje y otro espacio que es el espacio civilizado. Claramente las comunidades indígenas estarían en este espacio salvaje, que es también un espacio de la exclusión, son espacios que han sido excluidos históricamente por el Estado. Y la lógica de género que está allí es feminizar tanto a los territorios salvajes como a los integrantes de la familia. O sea, si hay un macho que es el macho protector, aquellos a quienes él protege le deben obediencia. Esto pasa a gran escala. Justamente, si analizamos el plan de desarrollo, si analizamos el plan de desarrollo propuesto por Uribe Vélez en el 2002, se conceptualiza o se propone la idea de pacificar un territorio salvaje. Y el discurso paramilitar justifica esto. Entonces, está justificado la domesticación de un territorio para poderlo poner a producir, porque esa debe ser la función de ese territorio. Y ahí es donde se está pensando el desarrollo, en la producción y en la acumulación de capital. Entonces, lo que sucede es que los territorios se pacifican y luego terminan en manos de grandes empresarios agrícolas. Y justamente esa es la lógica de género que está detrás. La idea de la masculinización, como la idea de la masculinización corresponde a una idea de valores neoliberales como el desarrollo, la competencia, y también está esta idea del hombre como guerrero, que debe proteger a una población que es pobre, una población que está cargada de valores negativos. Y algo terrible que sucede allí es que estos imaginarios son tan fuertes que incluso los propios campesinos llegan a creer que ellos no son capaces de trabajar esas tierras. Y ahí es, digamos, donde yo quería centrarme cuando quería hablar sobre los aspectos simbólicos. Como cuáles son esos procesos que llevan a la población a sentirse incapaz, y estos procesos son los que facilitan que otros tomen el poder. El debilitamiento, ¿no? La capacidad propia que tienen, entonces, sí, el debilitamiento es eso, un paso para vencer. Sí. O sea, este debilitamiento tiene que ver como con, por supuesto, una circunstancia de violencia contra las poblaciones, contra poblaciones que son sospechosas en sí mismas, porque viven como en este espacio salvaje, sin ley. Entonces, estas poblaciones campesinas son pensadas como un potencial enemigo, como potenciales auxiliadores de la guerrilla, que son se piensa la violencia como por fuera del Estado. Y el discurso de la pacificación del Estado es ese. Hay un enemigo que tenemos que aplacar, pero la violencia viene siempre del enemigo, nunca del Estado. Y ese es un discurso muy fuerte y que tiene que impacta a las redes de organización social rurales. Se pierde la gente tiene miedo a asociarse. Entonces es brutal porque hay un control físico sobre los territorios, como por ejemplo en el caso de Montes de María, que el agua se privatiza y termina se hacen como concesiones, títulos de concesiones a asociaciones, pero aquellos que pueden participar de las asociaciones necesitan tener un capital inicial. O sea, necesitan un título de propiedad individual, por ejemplo. Entonces, la violencia se ejerce a partir de masacres, de intimidaciones, pero también de las políticas de acceso a la tierra y al agua.
y la violencia también viene a un nivel mucho más sutil, la medida en que la presión es tan fuerte, la presión de esta idea de éxito, de desarrollo y de acumulación de capital es tan fuerte y coloniza tanto los imaginarios que los campesinos en realidad sienten que son pobres e incapaces, no pueden ver toda la riqueza, no pueden como entender la geografía que tienen enfrente. O sea, su idea de paisaje está mediada por la idea del éxito agroindustrial y nunca van a llegar a tener esos niveles de desarrollo porque no hay cómo, ¿no? Entonces eso es interesante pensarlo, ¿no? Cómo la gente deja de hacer policultivos en sus tierras porque seguramente se sienten como desanimados para hacer algún emprendimiento o para manejar su tierra así, o sea, probablemente sientan que el éxito es esto, no sé, tener un gran cultivo de palma africana. Entonces están esos imaginarios también asociados como a la idea de felicidad y de plenitud, ¿qué es eso, no? Justamente eso que acabas de anotar, lo ve uno mucho en las pequeñas cooperativas que han hecho con gran esfuerzo algunos campesinos que tienen 1 a 2 hectáreas, que están haciendo cultivos orgánicos, por ejemplo, que han hecho una cooperativa para sacar mercados orgánicos, pequeño todo, claro, y en donde hacen un esfuerzo estos campesinos grandísimo, pero en el fondo del alma saben que sus hijos no van a querer hacer lo mismo, sino que al contrario, ponen pies en polvorosa para irse a la ciudad, porque es toda una maquinaria, un chip que está como metido diríamos, en la ambición y en lo que se cree que es progreso, que es huir de esos espacios, ¿no? Si quieres progresar, te vas de esos espacios a la ciudad, ¿sí? Tienes que hacer otra cosa totalmente diferente a lo que están haciendo tus papás. Y eso lo ve uno en el trabajo cotidiano que tiene que ver con el campo. Esa forma de huir realmente de esos estadios porque están supremamente desanimados, de creer que siempre se va a tener una unidad familiar de unos metros para poder hacer muchas cosas y no hay un acceso hay también unos criterios que la gente en general maneja, que es que lo agroindustrial es lo que es capaz de dar no solamente utilidad, sino comida a todos, y que esta real alimentación que se genera con cultivos limpios y con cultivos que son saludables, no van a generar ese tipo de cosas, que hay que siempre estar subsidiado a un gran empresario, que es como la metodología que se está empleando mucho ahora, ¿no? Lucía me está mirando y eso me indica que me ha llegado la hora. Bueno, aprovechando el tiempo disponible, que siempre es uno de los bienes más escasos, el tiempo, quiero sustentar mi presentación en 3 conceptos fundamentales: el asunto del territorio, el asunto del agua y el asunto de la mujer en ese contexto, territorio-agua. Territorio es sinónimo de soberanía. Bueno, recordemos primero lo que ya nos dijo Gina, que hay un proceso de construcción social del territorio, o más bien, el territorio es una construcción social. Y en ese territorio construido socialmente se desenvuelven complejas y variadas relaciones sociales y económicas, relaciones sociales de producción y relaciones económicas vinculadas a procesos históricos de ciencias, de tecnología y desarrollo sobre los territorios, que a la vez representan profundas y casi siempre irreversibles transformaciones, la mayoría de ellas muy irresponsables, de la naturaleza. Para el sector rural, el territorio tiene una connotación fundamental, que es el concepto de soberanía.
Expliquémoslo rápidamente. Las sociedades indígenas, la Constitución colombiana les reconoce y les respeta su territorio. No a todas, a algunas. Que la mayoría de las etnias colombianas no tienen territorio porque fueron despojados desde el momento mismo de la conquista europea. Pero en la medida que ellos son dueños de su territorio, pueden pensar en dos cosas simultáneamente muy importantes. Pueden pensar en la seguridad alimentaria, pero fundamentalmente pueden pensar en un hecho muy poderoso, que es la soberanía alimentaria. Cuando yo tengo soberanía alimentaria en la medida que soy copartícipe, copropietario de mi territorio, tengo la capacidad de ser un actor social válido en contextos económicos, sociales y políticos más complejos, como el conjunto de la sociedad dentro de la cual está enmarcado ese territorio. Seguridad alimentaria es la bienestarina que se le da a los niños en las guarderías, o es el desayuno que se le da a los niños pobres en los colegios, o es los pesitos que se le dan a los ancianos en Colombia, 80.000 pesos o algo así, para que no se mueran de hambre. Eso es seguridad alimentaria. Muy vinculada al asistencialismo del Estado hacia los más pobres. Pero ese asistencialismo del Estado hacia los más pobres no resuelve el problema del hambre, ni mejora la calidad de vida de las familias. No la mejora. Eso es una falacia, decir que porque le dan el desayuno un pan con un café con leche aguado en el colegio o en la escuela, eso resuelve el problema de la pobreza dentro de esa familia. Por el contrario, si un campesino es dueño de su finca y un indígena es dueño de un colectivo territorial importante, pueden tener la seguridad de que van a poder tomar decisiones profundas en torno a su soberanía alimentaria. ¿Qué producen? ¿Qué comen? ¿Qué sirve para el autoabastecimiento? ¿Qué va a los mercados? Y en la medida en que tienen soberanía alimentaria y por lo tanto seguridad alimentaria, van a tener la posibilidad de actuar sobre la naturaleza que dominan, o para explotarla irremediablemente, o para explotarla y conservarla. Si yo no soy dueño de mi territorio, a mí no me pueden exigir, como campesino o como indígena, a que proteja la naturaleza. Si un indígena no es dueño de su tierra, o tiene tierra insuficiente, díganme ustedes cómo hace ese campesino para proteger a la naturaleza si no tiene ningún poder, si no tiene ninguna acción, una relación vital, existencial, visceral con esa naturaleza. No puede, no puede. Por eso es que la mayor reivindicación y lo más profundo que se logró en los acuerdos de La Habana fue una reforma rural integral para darle tierra a los campesinos sin tierra, darle más tierra a los campesinos que la tienen insuficiente, y a los que la tienen suficiente darle todas las garantías para que hagan producir esa tierra de manera eficiente. Ya vamos en el tema de la territorialidad y la seguridad alimentaria. Nos queda un elemento, que es el agua. Todos sabemos que, eso es de la elemental biología, que la vida en la Tierra se sustenta en tres componentes: el agua, la tierra y la energía solar. Agua, tierra y energía solar. Cuando la especie humana evoluciona y aparece el Homo sapiens, primero cazador, con el paso de los siglos se sedentariza y se vuelve agricultor. Y la agricultura necesita tres componentes: una mata de frijol, una mata de maíz o de trigo. Requiere tres elementos para reproducirse y para crecer: agua, tierra y energía solar. A lo largo de la evolución, el ser humano fue desarrollando lo que se llaman los modos de producción, que condujeron finalmente en la etapa actual del capitalismo salvaje a que la tierra tiene dueños y el agua tiene dueños. Y hay dos componentes de la naturaleza que todavía no tienen dueños, pero ya vamos hacia allá,
que son la energía solar y la atmósfera, todos los componentes que circulan en la atmósfera, el oxígeno, el ozono, el gas carbónico y todas las partículas que deambulan por la atmósfera. Hoy en día, países como España sacaron una norma que dice que quien quiera utilizar paneles solares para generar su propia energía tiene que pagar como les parece. Si ya tenemos que pagar por el agua, tenemos que pagar por la tierra, tenemos que pagar por el petróleo. Nadie se inventó el petróleo estaba. Pero ¿quiénes son los que tienen la plata para extraer el petróleo y hacerse ricos extrayendo el petróleo? Ya nos apropiamos de las ondas geoestacionarias para generar las multinacionales, multimillonarias de la información y del conocimiento a partir de imágenes satelitales. Eso ya tiene dueño, ¿cómo les parece? La atmósfera tiene dueño en todas sus manifestaciones. Entonces, uno de esos componentes de los sistemas de producción, de la seguridad alimentaria, de la soberanía alimentaria, es el agua. Y resulta que como a este evento nos convocaron para hablar de la territorialidad, el agua y la mujer, los mayores problemas de desigualdad de la mujer frente a estos elementos de la naturaleza y frente al conocimiento y conservación del medio ambiente está precisamente en el campo. Entonces, simplemente anotemos algunos datos totalmente incontrovertibles. Según los últimos datos del Censo Agropecuario en Colombia, el campo colombiano presenta las mayores tasas de embarazo adolescente. Las mayores tasas de embarazo. El jornal a la mujer en el campo es mucho más bajito que el jornal para el hombre, y comparado con la ciudad, la brecha es mucho más profunda en el campo que en la ciudad. Es decir, frente al trabajo igual, la mujer gana muchísimo menos que el hombre en la ciudad y muchísimo menos que en el campo, y muchísimo menos que la mujer en la ciudad. En el campo se presenta el mayor número de hijos por mujer. En el campo se presenta el mayor número de informalidad jurídica en la relación de pareja, es decir, las parejas de hecho y también las rupturas de hecho, en donde la mujer no puede conservar ningún derecho cuando se acaba la relación de pareja, porque eso fue así de arrejuntémonos mijas, como se dice coloquialmente. La escolaridad de las mujeres en el campo es más bajita que la escolaridad de los hombres y más bajita que en la ciudad. El 64% de los analfabetas del mundo son mujeres. La tasa de desempleo de las mujeres en el campo es mayor que la tasa de desempleo de las mujeres en la ciudad. El éxodo rural, cosa bien interesante, el éxodo rural hacia las ciudades es mayor en mujeres que en hombres. Y el éxodo de las mujeres rurales hacia el campo se da no hacia la educación, no hacia un mejoramiento de su calidad de vida, sino hacia el ejercicio de actividades de carácter informal y mal pagas, como el servicio doméstico o como empleadas del sector de los servicios, los salones de belleza, empleos de muy bajo rango en el sector manufacturero, etcétera, etcétera. También hay que decir que en el caso, en su relación con el medio ambiente y lo que pudiéramos llamar las catástrofes naturales, la verdad es que no hay catástrofes naturales, no catástrofes humanas. Porque con el tsunami del sudeste asiático de hace 5 años, 8 años, donde murieron 300,000 personas, el problema no fue del tsunami y de la naturaleza. El problema fue de los seres humanos que construyeron todos sus resorts y sus hoteles de 20 pisos en la playa. Ese fue el problema, no fue el tsunami, sino el problema fue el humano irresponsable que construyó sobre las playas. Y vean ustedes, las mujeres y niños en los campos tienen 14 veces más probabilidades de perecer por causa de un desastre natural que los hombres. Y esto nos conduce a un hecho que es importante.
la exclusión social, educativa y económica de la mujer hace que su capacidad de información, de conocimiento frente a la naturaleza y frente a los servicios ambientales de la naturaleza, en general sea menor que en los hombres. Pero cuando adquiere ese conocimiento, la mujer está mucho más comprometida que el hombre en la defensa de esos recursos naturales de la naturaleza. ¿Saben por qué? Porque es que entre la mujer, la tierra y la naturaleza hay una relación como mental, como extraterrestre, que es el tema de la fertilidad. Y eso lo tienen muy claro los indios de todo el mundo, los aborígenes de todo el mundo. La fertilidad de la tierra está profundamente asociada con la fertilidad de la mujer. La mitología griega, acuérdense de Gea. Gea era la diosa de la tierra. Y Gea era la diosa de la fertilidad y de las cosechas. Y ahí nace, entre otras, Gea es tomado del idioma griego, Gea, geografía, Gea, tierra. En ese sentido, entonces, esos derechos o esa relación biunívoca entre la mujer y el medio ambiente y el agua, hay que decir que el agua constituye el elemento crítico que permite determinar las reivindicaciones de los derechos fundamentales de la mujer, sobre todo si estamos hablando del campo. Por mi propia experiencia de campo a lo largo de toda una vida laboral en esas selvas y en esos llanos, puedo decir que la gran revolución tecnológica de la unidad de producción campesina en las zonas de colonización, en los Andes, en la costa, en la Guajira, es el acto elemental, fácil, hermoso de llevar el agua a la casa. Cuando el agua llega a la casa, en el campo, sobre todo si es agua potable, se resuelven muchos problemas. Ya no hay que mandar a los niños al río o al caño a llevar agua en totumitas, con todos los riesgos de una anaconda o con todos los riesgos de un tigre. Estoy hablando de las zonas de colonización, por ejemplo. Ya no hay que mandarlos a que recojan el agua en el caño o en el río. Ya las mujeres, porque es un trabajo femenino, no tienen que ir al río a lavar la ropa. Ya la mamá no tiene que ir al río a recoger agua para hacer la comida. Y si es agua tratada, ya los niños no se van a enfermar tanto. Ya no se van a enfermar tanto del estómago. Ya no van a tener tantas dificultades de salud como los tienen cuando esa agua no la tienen en su casa. Esto es un punto fundamental y en esto aquí hay que recabar sobre algo. Reducir la jornada laboral de la mujer en el campo, derivada del acceso al agua. Yo creo que es la forma más sabia, más revolucionaria y política y socialmente más incluyente de reivindicar los derechos de la mujer. No se trata, como hacen muchos trabajadores sociales y sociólogos y antropólogos, de que es que la dominación del hombre sobre la mujer tiene que ser acabar con esa esclavitud. Entonces, cuando yo acabo con esa esclavitud, lo que hago es acabar con la unidad económica productiva familiar. Es despotricar contra la función reproductiva de la mujer. Si la mujer no pare hijos, entonces ¿quién? Es la mujer. Es una función vital. Es la reproducción biológica de la familia, asociada a la reproducción económica. Pero dentro de parámetros de reconocimiento, como lo dijimos hace rato, de los derechos fundamentales de la mujer, que tiene que ser a partir de un cambio profundo de las relaciones sociales de producción y de los sistemas de producción vigentes en el mundo. Mientras el capitalismo solo sirva para enriquecer a unos pocos y empobrecer a la mayoría, mientras las relaciones hombre-mujer estén destinadas a su esclavización y al no reconocimiento de sus derechos, no como mujer y en el marco de la familia, sino en el marco de la sociedad, este mundo no va a cambiar. Aquí lo que hay es una gran sabiduría. Yo propondría como unos elementos de conclusión
frente a estos temas que se han venido trabajando y que realmente, primero, son generados por personas que tienen una experiencia en todos estos ámbitos, tanto social como antropológico, como económico, y como es la vida misma de personas que se han dedicado a la investigación, al campo, a la, digamos, a la transformación de muchas actitudes, porque la actitud que podamos generar a través de estas conversaciones, a través de trabajos específicos, son las que van dando un elemento de transformación muy importante. Entonces, a mí me gustaría saber qué concluimos de esta temática que hemos desarrollado. Yo creo que el profesor Franco nos comenta, el agua domiciliaria sería uno de los factores más importantes que disminuiríamos tanta tensión y tanto trabajo en una familia, independientemente de quién haga determinadas labores. De todas maneras es algo fundamental, pero los cambios profundos que se requieren en el empoderamiento de las responsabilidades, porque cuando hablamos de territorio hablamos pues de todo una parte de la geografía absolutamente compleja, compuesta de todo lo que significa la cultura y de todos los recursos que existen en el territorio. De tal manera que viendo algunos trabajos que han venido haciendo personas que están dedicadas a todo esto el trabajo precisamente de los acuerdos de La Habana, encuentra uno personas y núcleos de gente que está trabajando en pequeñas localidades con estructuras, pero sobre todo de mujeres, que es lo que más se nota, probablemente debido a que el papá, diríamos, de la familia, tiene un trabajo mucho más de horario y de todo, en todo lo que es el ámbito posible de trabajo formal que tengan, ¿no? Las cosechas, todo esto. En tanto que los núcleos de mujeres, de las etnias, porque lo más importante es cómo empiezan a reconocerse los valores y las responsabilidades y el empoderamiento de hacer cosas, de hacer las cosas fundamentales, como volvemos otra vez a recabar, que es el agua, los recursos naturales y la posición de la mujer desde su participación en la toma de decisiones. Nadie puede estar excluido de la toma de decisiones si estamos trabajando con referencia precisamente a una transformación profunda, de la acción mancomunada que tienen que hacer tanto las familias y en su sumatoria la colectividad frente a problemas complejos. Entonces, fíjense ustedes que los cambios profundos solamente los van a generar los interesados en esos sitios. No son unas políticas generales, no son una serie de cosas que se dicen pero que no se cumplen, porque tenemos muchísimas políticas y muchísimas cosas escritas como teóricas, como algo como angelical, diríamos, ¿no? Que se dice pero jamás en la vida se plantea en una cuestión concreta. Entonces, creo que la dinámica es justamente esa conciencia, la apertura de conciencia de la responsabilidad y de la cooperación que tienen todas estas sociedades de interacción, de reconocer que tienen unos problemas similares, de reconocer cuáles son las cosas de verdad por las cuales deben mejorar sus acciones y la dedicación de su energía para ser mejores personas. Y por supuesto todos los elementos que todos estos grupos y todas estas personas en las diferentes zonas del país y de muchos países están trabajando con base en el respaldo, en la creación clara y concreta
de proyectos y programas orientados precisamente a cuestiones de orden productivo, cuestiones de orden social y cuestiones de orden de protección de la infancia y de la nutrición y de todo lo que sabemos que son los elementos básicos. Pues, alrededor de todos estos asuntos y temas que se han tratado esta mañana, yo quisiera dejar sobre la mesa y repetir algunas cosas muy básicas, pero fundamentales, que tienen que ver con el agua en el mundo. En un conversatorio parecido a este hace unos meses decíamos que en el mercado vale 10 veces más un barril de agua embotellada que un barril de petróleo. Que hasta el presente las últimas guerras que se han librado en el mundo han sido las guerras del petróleo. Pero ya hay guerras del agua. Ustedes saben por qué Israel se obstina en no reconocerle la independencia a Palestina. Lo hace porque la mayor parte del agua dulce que consumen los israelitas se genera en Palestina. Esa es una de las razones fundamentales para no reconocer el Estado palestino. Y otro hecho que vale la pena destacar es que las multinacionales financieras, el capital financiero internacional, hoy en día ya no están tan interesados en invertir en petróleo y en exploración y explotación petrolera. Están interesados en comprar agua, en comprar territorios, en comprar ríos, en comprar acuíferos, donde quiera que sea. Porque el agua, perdonen el parafraseo, el agua ya no es que sea el petróleo del futuro, no, el agua es el petróleo del presente. Y por un razonamiento lógico y elemental, frente al petróleo hay múltiples opciones de generación de energía. Energía eólica, energía térmica, energía nuclear, energía solar, energía de las grandes corrientes marinas, etcétera, etcétera. Hay múltiples alternativas al petróleo. Están los biocombustibles, los agrocombustibles, como generar de energía. Pero nadie se ha inventado una fórmula alternativa de fabricar agua. Esa es la razón y esa es la lógica, ¿no? Vale más el agua hoy en día que el petróleo. Cuando pasó de ser un derecho de las personas y un derecho de la naturaleza a ser un servicio, que como la educación se compra y se vende, y su calidad depende de mi capacidad de comprar ese servicio. Me parece, pues los futurólogos hablan que justamente las grandes compras y las grandes incursiones de las grandes multinacionales están justamente en inversiones de agua y de recursos naturales. De tierra. Y por eso nosotros vemos aquí, claro, a tierra. Por eso vemos aquí toda la maravilla que es traer toda clase de inversionistas a todos estos países, ¿no? Inversiones en los recursos. Agradecemos a ustedes su participación. Creemos que esta sesión va a ser muy importante tanto para estudiantes como profesionales, público en general, que está ávido de realmente y que está inquieto por conocer estos tipos de factores y de problemas y cómo mucha gente quiere participar y no sabe cómo participar socialmente en la defensa de estos procesos que todo el mundo es decir, basta saber leer y escribir y mirar cualquier periódico, cualquier revista para saber cuáles son las grandes inversiones que desde hace varios años se están haciendo en este país en los recursos naturales. Muchas gracias. Muchas gracias por su audiencia. Toda la gente que está conectada, ustedes saben que esto queda en el YouTube para que puedan ver la conferencia y comunicarse con los correos que han recibido de aquí del Consejo Profesional para poder tramitar sus preguntas o tramitar otras actividades que ustedes consideren relacionadas con esta temática. Muchas gracias.